cáncer de cervix. A una mujer de 49 años de edad se le realiza un Papa Nicolau y el resultado se informa como neoplasia intraepitelial 3 o lesión intraepitelial escamosa de alto grado. Usted indicaría el siguiente procedimiento. Nosotros sabemos que el cáncer del cervix uterino tiene una etiología ahora dada principalmente por papilomavirus humano, ¿no? De estos hay muchos serotipos y principalmente dos son los que van asociados más al cáncer cuello uterino, será el 16 y el 18. Entonces estos, para que lleguen a producir cáncer, tienen que vencer las defensas del organismo. Entonces se van a dar cambios muy sutiles desde su invasión del papiloma, ¿no? Con la presencia de los coilocitos y luego las presencias de las neoplasias intraepiteliales, conocidas como NIC. Y después recién van a desarrollar el cáncer in situ, después los cánceres invasores. Entonces, con una prueba de Papa Nicolau nosotros podemos descubrir células anormales en el tejido, en el raspado que se hace en el cervix, ¿no? Y si descubrimos unas células, hay que confirmarlo esto con un estudio histológico, que sería la biopsia. Y la biopsia es la que nos va a decir si hay neoplasia intraepitelial o no, o un cáncer in situ, o un cáncer invasor. Pero para la biopsia no vas a tomar, ¿de dónde tomas? A veces son tan minúsculos, no vas a sacar todo el cuello, no vas a tomar desde determinados sitios la muestra. Entonces para eso te ayudas del colposcopio. El colposcopio no es más que lupas, lentes de aumento que te van a agrandar y con determinadas sustancias que van a precipitar proteínas, ya que donde se está desarrollando una neoplasia hay más células en crecimiento, ya hay más ADN y más las proteínas asociadas al ADN nuclear. Entonces, al usarle, por ejemplo, un ácido, esto va a precipitar y se va a teñir blanco, como es el ácido acético, ¿no? Entonces, mediante estas pruebas de colocar el ácido acético, descubrimos las zonas donde hay más proliferación celular y tomamos una muestra de esa zona y vemos si hay una neoplasia intraepitelial o un cáncer in situ. Entonces, la prueba de Papa Nicolau es una prueba de sensibilidad, pero la biopsia ya sería una prueba específica. Entonces, una paciente que se le ha hecho Papa Nicolau y se le reforma como neoplasia intracervical 3 o lesión intraepitelial escamosa de alto grado, ¿no? Entonces, a la paciente, como decía, hay que hacerle un cono frío diagnóstico, ¿no? Puede haber un Papa Nicolau falso positivo o falso negativo. El Papa Nicolau tiene una sensibilidad del 60% nomás. Una esterectomía total muy radical, ¿no? Una inspección visual con ácido acético, aplicación del test de Schiller, que es semejante a la prueba del ácido acético, sino usando yodo, ¿no? Entonces, acá hay que hacer una colposcopía y biopsia dirigida, ¿no? Y este es un flujorama, ¿no? Que tenemos un Papa Nicolau positivo, hay que hacer una colposcopía. Si la colposcopía es normal, se sigue sus controles normales, pero si la colposcopía detectamos algo anormal, hay que hacer una biopsia dirigida, ¿no? Entonces la biopsia dirigida ya nos va a referir si es una neoplasia cervical 1, 2, 3, cáncer in situ o cáncer invasor, y hay que darle su respectivo tratamiento. ¿Ves? Está enfocado el tema, ¿no es cierto? Paciente mujer de 45 años con Papa Nicolau positivo a lesión intraepitelial de alto grado. ¿Cuál es la conducta? Es igual, ¿no? Biopsia dirigida por colposcopía. En una paciente sometida a conización por sospecha de neoplasia intraepitelial escamosa de alto grado, la anatomía patológica nos informa zonas de invasión del estroma con una profundidad de 6 milímetros. ¿Cuál es el estadio? Entonces nosotros cuando tenemos cáncer cervical, podemos tener cáncer in situ, cáncer de estadio 1, que es
cáncer cervical limitado al espacio del útero, y tenemos el cáncer microinvasivo, ¿no? O sea, diagnosticado solo microscópicamente. Y el estadio B, cuando es la lesión visible, ¿no? Entonces el estadio 1 se divide en 1A1, A2, ¿no? Entonces A1 es cuando la invasión del estroma es menor de 3 milímetros en profundidad y 7 milímetros en la extensión. Y cuando la extensión es entre 3 y 5 milímetros de profundidad, pero la extensión menos de 7 milímetros, es A2. El estadio B es cuando ya es visible, y tenemos el B1 cuando la lesión mide menos de 4 centímetros y B2 cuando la lesión mide más de 4 centímetros. ¿No? Y después tenemos el estadio 2 cuando el carcinoma ha invadido fuera del útero, ¿no? Pero no a la pared pélvica ni al tercio de la vagina. El estadio 2A cuando ha invadido la vagina pero no el parámetro, y el B2B cuando ha invadido el parámetro, o sea la pared, en su tercio proximal. El 3 es cuando se tiene la pared pélvica o el tercio inferior de la vagina. El 3A cuando invade el tercio inferior de la vagina, y el 3B cuando invade hasta la pared pélvica, obstruyéndola al paso de los uréteres, produciendo hidronefrosis. Y el estadio 4 cuando invade la mucosa vesical recto o se tiene más allá de la pelvis verdadera. Entonces, a la pregunta decía invasión del estroma con una profundidad de 6 milímetros, entonces ya rebasó lo que es el estadio 1A, ¿no? Entonces ya sería un estadio 1B, ¿no? Vamos a poner el costado primero del cuello. Mujer de 40 años con carcinoma de cervix, presenta sangrado postcoital y el dolor pélvico mal definido. Al examen cervix con eritroplasia pericervical, o sea, se ve una zona enrojecida, inflamada, de consistencia dura y sangrante, ¿no? Al tacto rectal, parámetro derecho se encuentra infiltrado en su tercio interno. ¿Cuál es el estadio clínico? Decimos que el estadio 2 es cuando ya sale del cuello uterino, invade la vagina o el parámetro, pero no totalmente. Entonces, cuando es 2A, invade los tercios superiores de la vagina, pero no parámetro. El 2B es cuando invade la mitad del parámetro, pero no su totalidad, ¿no? Acá dicen parámetro se encuentra en su tercio interno. Entonces sería un estadio 2B. Entonces el cáncer de cervix es el más frecuente en las mujeres en nuestro país. El cáncer in situ es generalmente asintomático. Posteriormente se va a manifestar clínicamente con sangrados. El cáncer tipo escamoso es el más frecuente, 60-70%, y es el relacionado al papiloma virus humano, preferentemente el 16 y el 18. ¿No? Y lo que hay que tener en cuenta es que el cáncer del cervix uterino no es de crecimiento rápido, es lento. Entre lo que es un NIC a un cáncer in situ pasan 10 años generalmente, y de un cáncer in situ a un cáncer invasivo otros tantos. Entonces, las pruebas de Papa Nicolau que se hacen anualmente te va a permitir. Tal vez en uno puede fallar, pero en el otro no creo que falle, no sucesivamente, ¿no? Una detección temprana del cáncer de cervix. Y el mejor tratamiento del cáncer de cervix en todos sus estadios es la radioterapia. Pero en estadios tempranos se puede usar cirugía, ¿no? Sobre todo en el cáncer microinvasor con histerectomías radicales, ¿no? Ya lo hicimos. O sea, en el estadio 1B, que el que tenía profundidad más de 6 milímetros, el tratamiento es la histerectomía radical y la linfadenectomía pelviana, ¿no? O tratamiento con radioterapia. O sea, si una cirugía no se puede hacer, todos pueden ser susceptibles de radioterapia. En los tumores 1B, ¿no?, de gran tamaño, se tienen mejores resultados con radioterapia o radioterapia seguida de cirugía, ¿no?
Gana el tiempo. Cáncer de ovario. Mujer de 70 años de edad en que el examen clínico presenta una tumoración anexial izquierda de 6 centímetros de diámetro, de superficie irregular, no móvil, no dolorosa. ¿Cuál es el marcador tumoral que solicita para el seguimiento en este caso? Sea 125, sea 115.3, alfa-fetoproteína, gonotrofina coriónica, antígeno carcinoma embrionario. Entre los cánceres ováricos vamos a tener los tumores de origen epitelial, los tumores de las células germinales y los tumores del mesénquima indiferenciado o del mesénquima diferenciado, ¿no? Como son estos. O sea, cuando hablamos de mesénquima diferenciado nos estamos refiriendo a el mesénquima donde provienen las células granulosas y de la teca. Y el indiferenciado son las células lipídicas o las células musculares, ¿no? Fibromas. En los tumores de las células germinales nos estamos examinando las células que migraron durante la formación de las gónadas, ¿no? Y que pueden desarrollar cualquier tipo de tejido, ¿no? Principalmente los principales son los teratomas, ¿no? Benignos o malignos, también puede haber disseminoma, el carcinoma embrionario, el coriocarcinoma, pero los más frecuentes, ¿no? Son los tumores de la superficie epitelial del ovario, donde tenemos los tumores serosos, los tumores endometroides, los tumores mucinosos, ¿no? Los tumores de células claras, el tumor de Brenner, ¿no? El tumor epitelial mixto, los clasificales, ¿no? De estos, los más frecuentes son los serosos, seguidos de los endometroides, y después seguidos por los mucinosos. Entonces, cada uno tiene sus marcadores, ¿no? El marcador de preferencia para los tumores derivados de las células epiteliales son CA125. Y en el caso de los mucinosos es el CA19.9, ¿no? En cambio, la alfa-fetoproteína es para el carcinoma embrionario, el HCG para el digerminoma y el coriocarcinoma, ¿no? Y la alfa-fetoproteína también para los teratomas. Entonces, los cánceres de ovario generalmente se presentan en mujeres posmenopáusicas, ¿no? Entre los factores de riesgo no hay muchos conocidos, más son factores asociados, ¿no? Por la posibilidad diagnóstica, ¿no? Son cánceres generalmente de presentación tardía, o sea, estadios avanzados, porque no hay pruebas de sensibilidad adecuadas al inicio, ¿no? Actualmente se está tratando de hacer, así como se hace Papa Nicolau en la mamografía, a toda paciente posmenopáusica una ecografía anual o bianual, ¿no? Para detectar estadios tempranos de cáncer de ovario, ¿no? La mayoría, como les dije, son de origen epitelial y también tienen su clasificación según sean unilaterales, bilaterales o la presencia de ascitis, ¿no? O que invada tejidos anexos como el útero, las trompas, ¿no? O tejidos vecinos o salgan de la pelvis. Son los estadios diferentes, ¿no? Factores de riesgo se asocian mucho a ovulación, porque dice que durante la ovulación, como se rompe la superficie ovárica, pueden penetrar noxas, ¿no? Y eso más tarde será algo tóxico para predisponer para el desarrollo de futuros neoplasias. En cambio, la presencia de la anovulación se ha visto que disminuye la incidencia de cáncer de ovario, de tal manera que los anticonceptivos orales se consideran como un factor que disminuye la incidencia de ¿cómo se llama?,
de tumores ováricos, ¿no? Realmente preguntan muchas veces, ¿no? ¿Los anticonceptivos asocian tal vez o no, no? Creo que acá hay una pregunta. No. El cáncer de endometrio generalmente va asociado a estímulo estrogénico sin oposición, ¿no? Pero no 100%, hay un buen pequeño porcentaje de cáncer de endometrio que no tiene relación con el estímulo estrogénico, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a haber mayor exposición estrogénica de la paciente? Cuando no tiene anovulación o está tomando terapia de reemplazo hormonal, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos el cáncer más frecuente ginecológico ahorita es el endometrio, ¿no? Más que el de la mama y más que el cuello uterino, por la terapia de reemplazo hormonal, ¿no? Y también condiciones que pueden favorecer la producción de estrógeno, ¿no? Como el caso de pacientes obesas que pueden aromatizar periféricamente los estrógenos en la grasa, ¿no? Y acá también venía, ¿no? O sea, factores asociados, ¿no? Pero no causales, ¿no? Porque dice factores de riesgo, la hipertensión, la obesidad, la diabetes, ¿no? Pero son factores asociados más a la obesidad, no a esto, ¿no? Sino que hay una relación estadística, más esto, más también lo otro, ¿no? Entonces, mujeres de 51 años, hipertensa, obesa, diabética, que presenta sangrado vaginal, posmenopáusico. Entonces, todo sangrado posmenopáusico generalmente hay que sospechar cáncer de endometrio. Si bien no es la primera causa de sangrado posmenopáusico, porque la primera causa de sangrado posmenopáusico es la atrofia endometrial, ¿no? Pero en toda paciente que tiene sangrado posmenopáusico se debe investigar cáncer de endometrio, ¿no? Entonces, la primera posibilidad de posmenopáusica no va a ser la miomatosis uterina, ni un pólipo uterino, cáncer de endometrio, ¿no? Mujer de 60 años de edad que presenta sangrado genital escaso por orificio cervical con ecografía clínica de hiperplasia endometrial. ¿Cuál será la conducta más apropiada? Entonces le dijimos, ¿no? Si acá la ecografía nos está diciendo que hay un tejido endometrial que ha proliferado, ¿no? La paciente es posmenopáusica, 60 años, entonces lo más probable es que este tejido endometrial que está proliferando se esté convirtiendo en un cáncer. Entonces, ¿cómo vamos a investigar eso? Mediante una biopsia, ¿no? Y la biopsia no la vamos a hacer por una revelación ecográfica, una colposcopía. La colposcopía es para el cuello, no se puede ver, no podemos ver dentro del electro. Entonces va a ser mediante un legrado uterino biópsico. Ahora, hiperplasia endometrial es un estadio premaligno, ¿no? O sea, no es cáncer todavía, ¿no? Podemos tener hiperplasias simples y complejas. Con atipia o sin atipia, ¿no? Las que son atípicas tienen más potencial maligno, transformación maligna, ¿no? Entonces acá tenemos hiperplasia endometrial sugestiva por ecografía, vamos a diagnosticar si es con el grado, si es una hiperplasia simple, compleja, con atipia o sin atipia, o un cáncer ya establecido. Paciente de 52 años de edad con síndrome climatérico y cuadro de hemorragia uterina normal. ¿Cuál es la conducta inicial más importante? Esta es una pregunta que es bien polémica, ¿no? Pero acá en la parte, el kit está en una palabra, ¿no? ¿Cuál es la conducta inicial más importante? ¿No? Paciente de 52 años con síndrome climatérico y cuadro de hemorragia uterina normal. ¿Cuál es la conducta inicial más importante? Hacerle una esterosalpingografía, o sea, ver la cavidad uterina, ultrasonido transvaginal para ver el grosor endometrial, una esteroscopía para ver la cavidad endometrial, el grado uterino biópsico o la paroscopía.
Entonces, a los 52 años, hay dos periodos en la vida de la mujer que puede haber anovulación, posmenárquica o premenopáusica. Entonces, las dos son estados hiperestrogénicos. Y los dos pueden, y el estado hiperestrogénico puede llevar a una hiperplasia. Entonces, tenemos una paciente climatérica con hemorragia. Entonces, nosotros queremos saber si esa hemorragia, que no es normal, está asociada a una hiperplasia o un cáncer de endometrio. Si bien la ecografía nos puede decir que hay grosor endometrial aumentado, ¿no? En este caso todavía no es menopáusica, sería más de 15, porque en la posmenopáusica el grosor endometrial máximo es 5 milímetros, ¿no? Pero acá no te dice cuál es lo que hace primero, es más importante. La palabra está más importante. Entonces, bien le haces una ecografía o bien le haces un legrado para diagnosticar. Entonces, ¿cuál es más importante, la ecografía o el legrado? Inicial, más importante, es decir, más importante ya significa más de uno. Entonces tiene que ser el legrado, la respuesta es el legrado. Siempre el estudio histológico es el que te va a definir el diagnóstico. Paciente de 35 años de edad acude por correa y prurito vaginal. Al examen presenta una leucorrea blanquecina, brumosa, adherida a las paredes vaginales sin mal olor, cervix hospitalizado, mucosa vaginal y tematosa. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A ver, ustedes, otra variable. Entonces, dentro de la vaginitis nosotros tenemos tres más frecuentes, ¿no? La vaginitis por hongos, por la cándida, la vaginitis por tricomonas, y hay una entidad que no es vaginitis, sino es un desbalance de la flora vaginal, con predominio de anaerobios y presencia de Gardnerella, que se llama la vaginosis. Cada una va a tener pues sus características, ¿no? La cándida generalmente va a producir un flujo vaginal blanco, grumoso, como requesón, adherido a las paredes de la vagina y que va a producir bastante prurito y eritema. En cambio, la tricomona va a producir un flujo amarillo verdoso, espumoso. En cambio, la cándida es grumus, en la tricomona es espumoso, ¿no? Y amarillo verdoso, y va a producir un petequeado, un punteado como fresa sobre el cervix, y a veces con un poco de mal olor, y se acompaña también a veces de molestias urinarias, ¿no? En cambio, la vaginosis va a producir un flujo grisáceo maloliente, como a pescado podrido, ¿no? Y ese olor es dado por los anaerobios, ¿no? Por eso es un desbalance de la flora con predominio de anaerobios, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta, en este caso sería la candidiasis vaginal, ¿no? Multípara de 30 años, usuaria de DIU desde hace un año, presenta dolor abdominal localizado en el hipogastrio y fosa ilíaca derecha de 7 días, de evolución, sin fiebre. Al examen, flujo genital purulento y dolor a la movilización del cuello uterino. ¿Cuál es el diagnóstico? 30 años, usuaria de DIU, presenta dolor abdominal localizado en hipogastrio y fosa ilíaca derecha, es decir, de días de evolución sin fiebre. Concomitante al examen se encuentra flujo genital purulento y dolor a la movilización del cuello uterino. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? La enfermedad inflamatoria pélvica, ¿no es cierto? O sea, conocemos con enfermedad inflamatoria pélvica a la salpingitis, ¿no? O a la infección del tracto genital alto. Entonces, esto generalmente se da por ascenso de gérmenes desde la vagina hacia las trompas. Y a la cabeza antiguamente se consideraba en primer lugar el gonococo, que era la característica que provocaba una cervicitis purulenta. Después la etiología ha cambiado y ahora predomina la clamidia, ¿no? Produciendo una cervicitis también, ¿no? Y el uso de
Toda invasión a la cavidad uterina, bien por un legrado, ¿no? O una una estereosonografía, una esterometría, ¿no? O una colocación de DIU favorece el ascenso de gérmenes desde la cavidad. Esto. Y más el DIU, porque el DIU tiene una colita que permanece en la vagina para posterior retiro, pero eso es como una escalerita que va a permitir el ascenso de gérmenes. Entonces el DIU se acompaña muchas veces de invasión de microbios desde la vagina hacia la parte alta del tracto genital, ¿no? Y si esta paciente tenía un flujo purulento en cervix, más probablemente asociado a gonorrea o clamidia, ¿no? Entonces, el diagnóstico en este caso, y una inflamación de las trompas, lógico que va a dar dolor, ¿no? Y pues, en cambio, y hay diferentes grados, ¿no? Bien una epi leve o una epi severa, ¿no? Como el acceso tubo-ovárico. El acceso tubo-ovárico ya se manifiesta, ¿no? Con una tumoración anexial, dolorosa, con fiebre, con leucocitosis, ¿no? Con un síndrome incluso de abdomen agudo, ¿no? Y la leve también puede a veces tener fiebre o no, ¿no? Entonces acá es la enfermedad inflamatoria pélvica. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la enfermedad pélvica inflamatoria es incorrecta? ¿La mayoría de las veces se origina por vía ascendente? No. Sí, ¿no es cierto? ¿La promiscuidad sexual incrementa el riesgo? Por supuesto, ¿no? ¿Puede tener como secuela la esterilidad? Sí, porque al nivel de inflamación se pueden destruir las trompas. ¿Los gérmenes causantes de la enfermedad más frecuentes son gonorrea y clamidia? Sí. Para el diagnóstico es imprescindible la toma de cultivo por la laparoscopía, más fácil darle antibióticos, ¿no? Entonces no es necesario. Y además muchas veces encontramos nomás cambios inflamatorios leves, ¿no? Y no encontramos nada en la laparoscopía, ¿no? Entonces no es necesario. Generalmente es una enfermedad polimicrobiana, así que no es necesario la toma de cultivo por la laparoscopía. La etiología es difícil de establecer por foco de infección, poco accesible para cultivo, como es las trompas. Microorganismos involucrados, difíciles de aislar, generalmente son bacterias de crecimiento lento y difícil, la mayoría son mixtas, o sea, polimicrobianas, muchas veces con anaerobios que requieren medios especiales para cultivo, ¿no? Difícil identificación, y generalmente es una infección mixta, no polimicrobiana. Principalmente anaerobios como bacteroides, pectococos, enfermedades de transmisión sexual como clamidia, gonorrea, ¿no? Y los síntomas pueden ser dolor abdominal persistente, hemorragia anormal, puede haber, no siempre, dolor sobre todo a la palpación de los anexos. ¿Y cómo vamos a determinar dolor en los anexos? ¿No? Se supone que los anexos están en comunicación con el útero, entonces al movilizar el útero vamos a despertar dolor en los anexos. Por eso al tratar de movilizar el cuello y lateralizar, despertamos dolor contralateral, ¿no? Es un signo que nos está diciendo que hay un proceso inflamatorio en las trompas, ¿no? También nos ayudaría si hay la presencia de cervicitis, hipouremia, secreción purulenta o fiebre, ¿no? Todos son muy específicos, ¿no? Pero también puede haber náuseas, vómitos, diarrea, disur, síntomas urinarios. Entonces, siempre para un criterio de diagnóstico de una EPI deben estar presentes los criterios, ¿no? Dolor abdominal bajo, dolor a la movilización del cervix, ¿no? Y dolor a la palpación propiamente de los anexos, ¿no? Tratas de palpar el anexo, empujas y duele, ¿no? Entonces, estos tres criterios tienen que estar presentes, ¿no? Más cualquiera de estos siguientes, ¿no? Puede haber temperatura, como ¿no? Antecedentes de relaciones sexuales con pacientes, de personas de riesgo. Puede haber un flujo cervical purulento, como en el caso que presentamos, que tenía secreción purulenta. Y también en un grado más avanzado puede haber un acceso pélvico, ¿no? Por ejemplo, esta es una foto de un acceso pélvico, ¿no? Puede haber un signo de peritonitis incluso,
cuando el acceso se ha roto, ¿no? Y por función en la cavidad, por una pulsosintesis detrás del cuello, sacamos en vez de líquido seroso o sangre, hay pus, ¿no? Y el hemograma puede revelar una leucocitosis, ¿no? Una velocidad de sedimentación alta, que es un reactante de fase aguda inflamatorio, que en cualquier inflamación se va a elevar, ¿no? Si tomamos una biopsia de endometrio también puede revelarnos una endometritis, no siempre se hace eso, generalmente no. Y a veces hay test positivos para gonorrea o clamidia, no necesariamente, ¿no? Son adicionales. El ultrasonido nos va a revelar nomás cuando hay trompas dilatadas o un acceso pélvico, no es diagnóstico de EPI, ¿no? Por eso su sensibilidad es baja, 36%, y su especificidad también. Más es de descarte, que no haya una tumoración anexial, no un quiste, apéndice torcido, un embarazo ectópico o cualquier otra cosa, ¿no? Un mioma veiculado tal vez. Entonces el ultrasonido no se usa como diagnóstico de EPI. El diagnóstico de EPI es clínico, ¿no? Con los tres signos: dolor abdominal, dolor a la munición de anexos y dolor a la palpación de los anexos. El diagnóstico, pues, el único que te va a decir con certeza es la laparoscopía, ¿no? Entonces, en la laparoscopía tú puedes encontrar síntomas leves como eritema, edema, no hay pus. En la moderada hay salida de pus, ¿no? Asociado, ¿no? Con fibrina. Y en la severa hay un piosalpis o un acceso tubovárico, ¿no? El primero eritema y edema, el otro el pus, y el otro hay el acceso o las trompas sumamente dilatadas, ¿no? Con pus. Entonces, el tratamiento depende, ¿no? Si es una EPI leve o una EPI severa, ¿no? El tratamiento ambulatorio vamos a darlo cuando no hay fiebre, no hay el hemograma, no hay leucocitosis mayor, ¿no? Y la probabilidad de seguimiento también es buena, ¿no? Entonces, generalmente el tratamiento ambulatorio se trata de cubrir gérmenes más frecuentes identificados, ¿no? La gonorrea, la clamidia y gram negativos. Entonces, el MINSA tiene dos estos, ¿no? El MINSA ha establecido un tratamiento con ciprofloxacina en dosis única, una sola tableta, para cubrir gonococo. La doxiciclina 100 miligramos vía oral cada 12 horas por 2 semanas para cubrir clamidias. Y el otro es la metronidazol 500 cada 12 horas por 14 para cubrir anaerobios. Hay un esquema que se está modificando ya, porque como la doxiciclina es muy gastrolesiva, muchos efectos secundarios se está usando acitromicina, ¿no? Entonces es preferible en vez de a veces de la doxiciclina, ¿no? Alternativas: la cetrazona de 250 miligramos intramuscular en dosis única como alternativa para cubrir gonococo, ¿no? La eritromicina y la clindamicina para cubrir clamidia y la clindamicina para cubrir anaerobios, si hay una posibilidad, ¿no? Tratamiento diagnóstico diferencial: apendicitis, embarazo ectópico, acceso pélvico o embarazo. Entonces, siempre si se inicia un tratamiento antibiótico debe realizar un seguimiento, ¿no? En cambio, el tratamiento hospitalario va a ser para cuando hay pobre tolerancia al tratamiento ambulatorio o falla del tratamiento, le hacen tratamiento y sigue el proceso y el paciente presenta una evolución desfavorable. En las gestantes, en las mujeres adolescentes, porque su fertilidad está comprometida, ¿no? Y la posibilidad de cumplir el tratamiento también es bajo, ¿no? Y en las pacientes con HIV, porque son inmunodeprimidas y pueden desarrollar una infección mucho mayor, ¿no? Siempre el tratamiento hospitalario. Entonces, el tratamiento hospitalario generalmente se va a iniciar parenteralmente, ¿no? Con cefoxitina o cefotetán, ¿no? Endovenoso, 2 gramos cada 6 horas,
y asociándole doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas hasta 48 horas post caída de la fiebre o mejoría clínica, ¿no? Que ya no haya fiebre. Y después de ahí debe continuar un curso de doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas por 10 a 14 días, ¿no? Otro régimen en la paciente hospitalaria es la clindamicina más gentamicina, ¿no? Por 48 horas y a la alta doxiciclina, ¿no? Más clindamicina, ¿no? O metronidazol. Y el tratamiento quirúrgico es reservado cuando hay un acceso tubovárico que antiguamente todo acceso tubovárico se operaba, actualmente se emplea un tratamiento conservador, ¿no? Por 72 horas, con antibióticos parenterales. Si hay una respuesta, se continúa el tratamiento, ¿no? Una mejoría clínica y se pasa a vía oral. Pero si no hay una mejoría clínica en 72 horas, la paciente debe ser operada, ¿no? Para drenar ese acceso, ¿no? O cuando el acceso no remite y persiste, ¿no? Con realmente mayor de 4 centímetros, y en muchos casos, si la paciente está entrando a un shock séptico, hay que operar de inmediato, ¿no? O presenta signos de abdomen quirúrgico, ¿no? Si presenta signos de abdomen quirúrgico, no vas a darle también un tratamiento hospitalario primero, ¿no? Para enterarse, hay que entrar a la sala, por eso es quirúrgico.